Bueno, acá tenemos el diagrama que hicimos anteriormente, el diagrama general del sistema. Antes de continuar vamos a cambiarle el nombre y le vamos a decir diagrama general. Diagrama general. A partir de este diagrama vamos a tomar uno de los casos de uso y vamos a detallar un poco estos casos de uso. O sea, vamos a crear un nuevo diagrama. El derecho, agregar diagrama de caso de uso. Y entonces vamos a detallar uno de los casos de uso. El caso de uso que vamos a detallar es el administrar usuario. Lo tomamos, lo arrastramos para acá porque ya lo tenemos creado. No necesitamos crearlo nuevamente. Repito, vamos a deshacer la operación. Como es un caso de uso, vamos a crear un nuevo diagrama de nuevo. Agregar diagrama de caso de uso. Y le damos el nombre. Le vamos a llamar diagrama administrar usuario. Diagrama administrar usuario. Nos ubicamos en él. Como es este caso de uso ya lo tenemos modelado en el diagrama general, no lo vamos a crear, solo lo arrastramos, lo buscamos acá en la parte del explorador de modelo, administrar usuario, mantenemos presionado ahí y arrastramos hacia la área de trabajo. Cuando estemos ahí, soltamos. Y ahí está el caso de uso, administrar usuario. Este caso de uso de usuario vamos a modelar todas las operaciones que se pueden hacer a partir de la administración de usuario. ¿Qué operaciones se pueden hacer? Se puede registrar usuario, se puede modificar o a lo que algunos le llaman actualizar, se puede eliminar y se puede también listar. Entonces, ese caso de uso, administrar usuario, va a requerir registrar, modificar y eliminar y listar. Entonces, empezamos, nos ubicamos en administrar usuario, doble clic y le decimos, como administrar usuario implica obligatoriamente registrar usuario, entonces le damos, vamos a utilizar, a ver si podemos utilizar esta herramienta, acá y acá. Entonces vamos a incluir, ¿qué cosa? Vamos a incluir, damos clic en el nuevo caso de uso que acabamos de agregar, le cambiamos el nombre y le decimos que esto es un caso de uso B1 caso de uso B1 registrar usuario. Vamos que fuera y ahí tenemos nuestro primer caso de uso. Luego administrar usuario, nos ubicamos a administrar usuario, va a incluir también, vamos a borrar este porque veamos lo vayamos haciendo paso a paso. Ese administrar usuario también va a incluir, vamos a cambiarle el nombre, caso de uso B2, va a incluir, modificar
modificar usuario, administrar usuario va a incluir también, agregamos un nuevo caso de uso con la relación incluye caso de uso B3, eliminar usuario, administrar usuario. Aquí es donde tenemos que tomar en cuenta. Administrar usuario necesita obligatoriamente listar o puede ser algo adicional. Lo vamos a dejar como una opción, listar los usuarios. Entonces le damos un extend. Se nos agrega una relación de este tipo. Cambiamos nombre, caso de uso, B4, le decimos que es un listar usuario. Y de esta manera ya tenemos la parte de un diagrama más detallado sobre la que es administrar usuario. Para comprender mejor cada uno de los casos de uso, vamos a hacer uso de las especificaciones de caso de uso para que veamos cómo funciona. En la plataforma ustedes tienen este archivo que se conoce como especificación de casos de uso. Okay. En las especificaciones vamos a registrar un usuario. Esta es la plantilla que se les había mostrado al inicio. Okay. Entonces el nombre del caso de uso se le da un código. En este caso, veamos, aquí le dimos un nombre que se llama registrar usuario. Caso de uso, entonces le vamos a cambiar el nombre, se va a llamar caso de uso. Caso de uso B1, caso de uso B1, registrar usuario. Actores, administrar usuario. Descripción, la aplicación se comportará de acuerdo al requerimiento funcional. En este caso se le llamó requerimiento funcional 1, registrar usuario, que se supone que ya fue levantado en las sesiones anteriores de clase. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este caso de uso? Al momento de que el usuario, el actor, en este caso el actor, dé clic en la pestaña usuario y luego dé clic en nuevo. Cuando eso sucede, se va a activar el caso de uso. ¿Qué va a hacer el sistema? El sistema muestra los campos correspondientes para el llenado de datos. Luego, en el segundo paso, el administrador va a introducir los datos, introducir o digitar los datos del usuario. ¿Qué datos? Nombre, apellido, usuario, clave, cargo del usuario. Luego, el actor va a dar clic en el botón aceptar para guardar. El sistema verifica la existencia del usuario. Y este es el paso número 4. Entonces se va a dar una excepción. En el proceso de que el sistema está verificando la existencia del usuario, se pueden dar dos momentos. Uno, que si el usuario ya existe, el sistema lo va a informar a través de un mensaje y va a regresar al paso número 2. ¿Por qué se va a regresar al paso número 2? Porque el usuario ya está registrado, entonces no lo puede registrar dos veces. Y el segundo escenario que se va a dar al momento de verificar es que todos los campos deben contener datos válidos. De no ser así, o sea, si hay un campo no válido, se muestra un mensaje indicando el error y se regresa al paso número 2. En el caso que haya un inconveniente, y en el mejor de los casos, el sistema almacena el nuevo registro. ¿Cuáles son las postcondiciones? Que el administrador debe estar autenticado en el sistema. Esto es antes de que se lleve a cabo el caso de uso.
¿Qué va a pasar después que se lleve a cabo el caso de uso? Que se complete bien el caso de uso. El administrador, los datos del usuario, el que se está registrando, deben quedar almacenados en la base de datos y aparecer en pantalla de manera opcional. O sea, por eso es que acá en el caso de uso tenemos un caso de uso. Una vez que se almacenó, debe quedar como opcional listar usuario. Esa es la poscondición. Y una suposición que nosotros nos podemos formular es que el administrador tiene datos válidos del usuario según el formato de alta de usuario debidamente aprobado. Esto es un formato adicional donde el área de análisis, el área de desarrollo debería de tener definido un formato para dar altas, o sea, para registrar usuarios. En base a esto vamos a crear un diagrama algo parecido a esto. Le vamos a dar un pequeño giro ahí. Okay. Primero, ¿qué me dicen los pasos? Que el sistema muestra los campos correspondientes. Que el administrador introduce los datos del usuario. Entonces nos vamos a ir al diagrama. Perdón, acá. Vamos a ir al diagrama y vamos a trabajar el caso de uso registrar usuario. Lo vamos a hacer aparte para entender un poco mejor el proceso. Esto se puede hacer en un solo diagrama, pero como estamos empezando lo vamos a manejar en un diagrama aparte. Entonces vamos a crear otro diagrama, agregar un diagrama de caso de uso aparte, uno nuevo, y a ese diagrama de caso de uso nuevo le vamos a llamar diagrama registrar usuario. Es un diagrama aparte. Ok. Entonces, ese diagrama de que vamos a tratar es el cómo registrar un usuario. Entonces, ese caso de uso ya lo tenemos, entonces lo vamos a buscar acá. Registrar es este. Ya lo tenemos. ¿Sí? Ese caso de uso ya lo tenemos. Entonces dice registrar usuario. Lo seleccionamos y lo arrastramos. ¿De dónde viene ese caso de uso? Bueno, viene del caso de uso administrar usuario. Aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer en otro diagrama, detallarlo. Nos regresamos al diagrama de registrar usuario. Buscamos allá. ¿Qué necesitamos para registrar un usuario? Bueno, dice las especificaciones de caso de uso que para registrar un usuario se debe de, primero, dice acá, introducir o digitar los datos del usuario. Entonces nos ubicamos en esta acá, le damos un include y a este caso de uso nuevo que acabamos de registrar le vamos a cambiar el nombre y se va a llamar caso de uso B1 B1-1. No, caso de uso B1-1 y le llamamos guión arriba para mantener ese estándar, digitar datos. ¿Qué datos voy a digitar? Si doy clic fuera de él, en la especificación nos dice que voy a digitar el nombre, apellido, usuario, la clave y el cargo del empleado. Como segundo paso dice que le vas a dar a aceptar para guardar esos datos. Entonces una vez que digitó los datos del usuario, podemos hacerlo de la siguiente manera. Se mandan a digitar los datos y se manda a procesar según este diagrama que está acá. Se manda a procesar o simplemente digitamos los datos, le decimos, una vez que se digitan los datos, mandamos a verificar caso de uso B1-2 verificar datos, que es esta parte de acá. Mandamos a verificar la existencia.
¿sí? Entonces aquí lo representamos de esta manera, es igual, se manda a verificar. Acá, en esta verificación, se podría dar un caso. Se podría dar una excepción, no siempre se va a dar, entonces le podemos generar un extens que es caso de uso B1-2-1 que es un mensaje de error y lo llamamos de esa manera, caso de uso B1 que es este, y no sería el B1, sería el 2. Vamos a cambiar el nombre, sería el caso de uso 2-1. Vamos a cambiar el nombre 2-1-1 y es error. Aquí le vamos a cambiar el nombre. Sería el caso de uso. Sí, está bien, porque es el caso de uso B1, 2. Este es el 1, este es el 2. Pues sí, acá donde le vamos a cambiar el nombre. Caso de uso 2, no, caso de uso 1, que viene del principal 1-2-1, ahí está bien. Es un código simplemente que le estamos dando. Entonces ya digitamos, verificamos los datos, si todo está correcto, se manda a almacenar. Uy, se nos agregó uno más. Según este caso, aquí, según esta especificación, generamos un error en cualquiera de los dos casos y aquí está, se manda a verificar. Se puede dar esta sección de un error, un mensaje de error, y en el mejor de los casos se manda a almacenar, que es este caso de uso que está por acá, que es el caso de uso B1-3 almacenar. Y ahí lo tenemos. Si lo vemos en el ejemplo, es lo mismo, lo único que esta operación la separamos. Es lo mismo, idéntico. Entonces ahí tenemos ya nuestro diagrama de caso de uso de verificar. ¿Quién activa el registrar usuario? Nos podemos regresar. Registrar usuario viene de administrar usuario. Registrar usuario, ¿quién tiene acceso? ¿Quién tiene la responsabilidad? En el diagrama principal la tiene el administrador, el que administra usuario. Entonces regresémonos al diagrama detallado, ahí lo tenemos nuestro diagrama. Ya lo podemos guardar. Lo guardamos y creo que aquí lo tengo. Bueno, este diagrama ya está creado, se llama diagrama de caso de uso y yo lo puedo exportar como JPEG. Y le digo, aquí lo tenemos, diagrama registrado usuario, ahí está, listo. Ya lo dejo registrado. El siguiente diagrama que tendríamos que modelar, si nos fijamos en administrar usuario, sería el de modificar, que lo miraríamos, lo haríamos en el siguiente diagrama.